Panegírico de los monstruos olvidados, autora Maíta Borja. Hoy voy a contarles la minúscula historia de una de las 3 mujeres trans que cambiaron en silencio la historia. Comenzó todo en el año 1967. Quetzali, Giovanna y Galaxia estaban cocinando una revuelta contra la violencia subjetiva, simbólica y sistemática de la que eran víctimas. Así, formaron parte de grupos informales y colectivos que desde su indignación empezaron a convocar a luchar por la libertad. Ellas fueron parte de las mironas y marginales asistentes convencionales del Stonewall, en Manhattan. Parte 1. Giovanna. Giovanna era bastante lenta. Quizá era porque ya estaba bastante vieja. Cuando empezó a asistir de forma concurrente y política al Stonewall, ya tenía 49 años. Nació en La Paz, Bolivia, en 1918. Era el tercero de 4 hermanos. Su madre era una mujer de pollera que murió al dar a luz a su 5.º hijo. Ambos fueron enterrados en el mismo nicho de un cementerio clandestino. Su infancia estuvo embestida por una violencia normalizada a sus extrañas conductas que no terminaban de agradar a sus hermanos mayores, mucho menos a su padre. Nunca había tenido pareja y tristemente fue echada de su casa a la edad de 19 años. Aunque su vida nunca fue muy complicada, su situación siempre fue precaria y nunca tuvo suerte a pesar de responder a todo su intento a la normal forma. Como fuere, todos sabían en el fondo que el desprolijo solitario que arrendaba las habitaciones más baratas de las casas de la urbe paceña eran homosexuales. Había un estigma en su ciudad y casi nunca fue recibido en casas de madres solteras con hijos pequeños. En un par de ocasiones fue injustamente acusado de abusar de una mujer de 30 años y de un muchacho de 13 años. Hasta los últimos días de su vida, Giovanna negó la comisión de aquellos delitos. La situación política y la crisis de su país le obligaron a migrar de todos los mundos existentes para escapar. Los Estados Unidos era el menos esperado. A la edad de 35 años decidió viajar con unos jóvenes emprendedores, amigos de infancia, que le instaron a trabajar en horarios inhumanos y hasta mal vistos durante 2 años previos para poder costearse el pasaje aéreo. Esa fue la decisión más importante de su vida. Además fue la que demandó mayor responsabilidad. Salió de su país justo cuando el comandante Che Guevara estuvo de visita por la urbe a la que él pertenecía. Cuando llegó a Nueva York, tuvo problemas y desventajas que seguramente el comandante Che Guevara no tuvo al pasearse por el sur de América. Su principal obstáculo era el idioma. Titubeaba algunas frases incompletas que no pudo perfeccionar durante las 22 horas de vuelo, donde terminó de asimilar la importancia de dominar aquel idioma. Durante todo el trayecto, las tripulantes podían observar su rostro angustiado. Una de ellas recordaba con desprecio pícaro que aquel sujeto había estado inquieto y sudoroso durante todo el viaje. Y cuando se acercó a preguntarle si todo iba bien, él pidió que no le interrumpieran, pues debía memorizar un diccionario completo para llegar a la metrópolis americana. Evidentemente, no logró dominar ningún idioma, estando en las alturas, pero pudo debatirse en un lenguaje de señas desobediente. A sentar con la cabeza, encoger los brazos y agachar la mirada. Ese se había convertido en su nuevo lenguaje. La segunda opresión la padeció por su apariencia notoriamente latina. Algunas personas creían que llegaba de México o Guatemala, lo cual era motivo suficiente para ser brutalmente ninguneado. Cuando aclaraba la confusión e ingenuamente confesaba su origen boliviano, la intolerancia se hacía más evidente. Muchos vinculaban su presencia con la de un animal salvaje y se quedaban por momentos prolongados contemplando su rostro moreno con gestos de horror. Nunca le pudieron demostrar un hecho antihigiénico, pero siempre le han acusado de poseer dotes lacrimógenas, más que por una verdad material, por un conjunto de estereotipos acuñados a su procedencia.
Finalmente, su condición homosexual. Esta última le había traído tantos problemas como pudo. El primero fue el abandono de sus amigos paisanos, quienes a la primera intolerancia de algún neoyorquino no dudaron en abandonarle y desconocerle. El segundo problema era laboral. Fue echada de una infinidad de trabajos o en su defecto su remuneración apenas llegaba a unos $60 al día, motivo por el cual tuvo que asentarse en hoteles de paso, baños públicos o autobuses vacíos y abandonados. Las pocas veces que intentó visitar una iglesia católica también fue rechazado. Una mañana, mientras fumaba un cigarro, conoció a una mujer lesbiana, machorra y rapada, con actitud envolvente y agresiva. No tardaron mucho en congeniar, y aunque ella era bastante joven, ambos se conectaron de manera envolvente. Aunque Giovanna ya estaba rodeando la cuarta década, su nueva amistad y la forma sistemática de hacer humor rebelde, de disfrutar las salidas de manera militante y la necesidad de preguntar tanto como podía cosas minuciosas sobre sí mismas como nunca antes lo había hecho, fueron factores suficientes que le aventaron cual etaria palvulario al travestismo. Allí, junto a su amiguita tortillera, empezó su interpelación a los sitios a los que no podía asistir. Se tomaba de la mano con otros varones, hacía de las calles su revolcadero y en los cines o teatros manifestaba su alucinación por los personajes femeninos. Renunció a su trabajo y consiguieron trabajar en un bar nocturno. Al lado estaba el boliche más loco y ruidoso de la calle Greenwich. Empezó a frecuentarlo y poco a poco conoció a otros grupos quienes serían sus compañeras de lucha. No fue hasta que cumplió 45 años que decidió trasvestirse. Se paseaba por los boliches de la Greenwich, aún sin un personaje o una identidad profunda, como si fuese una reina naciente. Le costó más de un año tomar la decisión de ser abiertamente travesti. Le encantaba transformar su apariencia. Con lo que más disfrutaba jugar era con su cabello, jugaba con la tonalidad y como su contextura era delgada, ella creía que se veía mucho más potente con la cabellera larga. Solía vestirse con blusas apretadas y transparentes, siempre, y las combinaba con faldas cortas pero amplias y despampanantes que ella misma confeccionaba. Cuando le preguntaban por qué había optado por ese vestuario, ella respondía con una breve crítica a la colonia española. ¿Sabes? Cuando los españoles llegaron a Sudamérica, nosotras éramos transgresoras, obscenas y textilmente liberadas. Llegaron con sus horribles faldas largas que ocultaban hasta los talones. Toda esa moda mojigata fue interpuesta de manera violenta. Mis abuelas me contaron que el primer acto de rebeldía de las mujeres indígenas fue recortar sus faldas y desgarrar sus blusas. Quiero eso. Quiero reivindicar la apariencia de mis ancestras desobedientes. Una noche, el boliche en el que trabajaba fue sorprendido por la policía. Llevaba poco tiempo con vestidos en el trabajo y no iba a permitir y tolerar que la policía sea una piedra en aquella transición. Pronto tomó una pluma gruesa y al jugar con las palabras del nombre escrito en su identificación, camufló Donovan con una amplia Y y añadió una A al final. Increíblemente la policía no la detuvo, a pesar de haber sudado lagunas y mares durante aquella requisa. Fue ese el hecho que marcó de una vez y para siempre la identidad de la desgastada Giovanna. Los próximos 4 años se la pasó de celda en celda, mofando y burlando su situación de perseguida criminal. Allí conoció a la joven Galaxia, una huérfana transexual que emigró de Yugoslavia, y a la caribeña Quetzale. Juntas fundaron un colectivo de mujeres transmigrantes, aunque no tuvieron ningún impacto. En el departamento que compartían las tres se gestaban algunas ideas concisas y disidentes para la revolución del 69. Armaron una biblioteca y brindaban su espacio para reuniones de otras mujeres trans o para sus amigas las tortilleras. Hacían ollas comunes y pequeños concursos simulando los concursos europeos de sus ídolas drags.
Además, impartían talleres de autodefensa contrapolicial y métodos contestatarios dentro de las celdas policiales. Identificaron a su principal enemigo, la policía, y trataban de imitar las luchas de sus amigos hippies vecinos sin ningún éxito. El primer pronunciamiento lo lanzaron en febrero de 1997, cuestionando las medidas de los efectivos policiales sobre sus agrupaciones de diversidades sexogenéricas para regular la normativa anglosajona contra la conducta escandalosa. Giovanna y su amiga la machorra llevaron una semana entera redactando dicho pronunciamiento, el mismo que tuvo un toque humorístico e irónico. Aquel pronunciamiento parecía una pieza de arte literario, transgresor y subversivo. Entonces, una adolescente, Carla Jay, le propuso leerlo en el Stonewall, y fue así que se asoció de alguna forma con el bar. Lo conquistó como su nuevo territorio. En adelante, sus encuentros fortuitos y sus concursos terminaban en borracheras suculentas que daban como resultado largas charlas de impotencia. Cada amanecida luego de una noche llena de alcohol, drogas y sexo callejero, anotaban un punto recién cosido a la agenda política de los visitantes de aquel bar. Enfermas, ilegales, víctimas de un boliche mafioso que se aprovechaba de su desdicha, cacería de locas y vulvas masculinizadas, el Estatuto 1845 y su policía rosa o azul. Todas estas problemáticas eran fríamente analizadas y criticadas. A veces los amantes de Giovanna le sugerían que renuncie a aquella agenda y que viva un perfil bajo, pero Giovanna sabía que nunca podría tener tranquilidad. Ella se sentía completamente sana y cuerda, pero aparentemente debía convencer de aquello a la sociedad. Los días fueron pasando y con ella el enojo se enaltecía. No logró tener un registro del total de veces que fue arrestada, humillada y escupida por la policía. Había días que junto a sus compañeras de piso no lograban reunir para alimentarse e invertían sus míseros dólares en algún estupefaciente barato y adulterado para combatir el hambre. Poco a poco fueron apoderándose del trabajo sexual y esto llenaba más su hambre de guerra. Les estaba prohibido sentir ausencia de salud física porque ningún centro hospitalario las recibiría, y eso sumado al discurso inhumano y patriarcal de la clase política de aquella época. El año 1968 fue el año que se demostró que ellas nunca liderarían una lucha. Giovanna tuvo muchas oportunidades de desafiar a sus oponentes, pero el miedo y el pánico le invadían. El miedo se resguardaba y el enojo también. Sus compañeras también lo padecían. Por más que entre las tres desmembraban perfectamente el proceso de lucha, siempre terminaban acobardadas. Enseguida, Giovanna decidió esperar. Sabía que el grito pronto llegaría y así fue. La primera semana de junio de 1969, una de sus pupilas le envió una carta solicitándole un último taller de autodefensa, una charla para producir material de protesta y una clase sobre aquella agenda política que habían cocinado. Lo necesitaba porque estaba decidida a lanzar la primera piedra si volvían a ser atacadas por los policías. Así, astutamente, fueron llamando a visibilizar la homosexualidad en el boliche aliado de la calle Greenwich. La mañana del viernes 20 de junio despertaron con un par de noticias desgarradoras. Sus compañeras habían sido abusadas y torturadas por la policía y no tenían terapia humorística para autoconsolarse. La situación era por desmero aterradora. El silencio inundó las miradas, pero ese mismo silencio las telecomunicó para hacer pacientes y esperar el primer gran ataque. Así fue. Un sábado 28 de junio por la madrugada, la policía atacó el Stonewall Inn y la resistencia tomó al fin su forma. Nota. Esta apología de cuentos son surrealistas e hilvanados de personajes que existieron, existen y existirán en la creatividad de todes.